Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Carlos Valladares de una transmisión más de Cuidando tu Salud. Espero que todos estén bien. Tenía rato de no estar por estos lados, pero por razones que algunos han visto en la misma página de Facebook, pues pueden entender. La noche de hoy quiero hablarles sobre la preparación para el Step One. El objetivo de este video, para la licenciatura médica, perdón, de Step One en Estados Unidos. El objetivo de este video no es farandulear sobre mi proceso ni nada de eso, sino al contrario, poder ayudar a la gente a evitarles ciertos dolores de cabeza y ciertos estreses, porque considero que hay ciertos videos y que es la que la mayoría de las personas se guía y utiliza como referencia que más bien crean como una carga psicológica. Entonces, yo trato de hacerlo un poco práctico, no es el método ideal. Si hay algo que está demostrado con el Step One es que cada persona tiene un método de estudio distinto y lo importante es al final lograr el objetivo. Pero bueno, les agradezco mucho por estar sintonizando esto en esta noche. Bueno, yo hace como 2 días cumplí un mes de haber realizado el examen, pues el cual gracias a Dios aprobé. Y casualmente por eso quería hacer esto ya, porque aprovechando y tomando en cuenta que todo está fresco, es mejor abordarlo de un solo. Ahora, una de las cosas que yo quiero decirles, no voy a hablar sobre cómo uno se inscribe para el examen o la relación con el ECFNG, la acreditación, etcétera. A eso hay videos en las redes sociales de sobra y son muy buenos, de hecho. Pero te voy a hablar sobre la preparación para el Step One que yo utilicé. Aclaro de nuevo, no es el método, no es que es el gold estándar ni nada. Solo quiero para vos que te estás preparando para esto, ahorrarte un poco de tiempo, porque el tiempo es tu amigo y tu enemigo al mismo tiempo, y te voy a explicar por qué. Una de las preguntas que me han hecho últimamente varias personas cuando subí los posts de que pasé mi examen es cómo fue que yo hice, y una de las cosas que ellos me preguntan es sobre los materiales que utilicé. Entonces, hay distintos tipos de materiales, por ejemplo, están libros, están cursos de Kaplan, por ejemplo, etcétera. Sin embargo, cuando uno busca la fuente, siempre hay un denominador en común, o mejor dicho, varios denominadores en común. Yo diría que los tres denominadores en común que yo personalmente encontré fue UWorld, First Aid y Patoma. Sin embargo, también utilicé otras formas de estudio, como es Sketchy Micro, Boards and Beyond y Anki para repasar. Hay algo que necesitas entender. El Step One es un examen que yo digo de maña y de memoria. ¿Por qué de maña? Me vas a decir, doctor. Bueno, es sencillo, porque las preguntas no te hacen un abordaje directo como estamos acostumbrados usualmente. De hecho, es como que tenés que diagnosticar de manera indirecta. Por ejemplo, podrías tener casos de un niño. Las preguntas son como casos de un niño que tiene antecedentes un hombre que tiene antecedentes de en su infancia tener infecciones recurrentes respiratorias, que también padece de diarrea crónica y que está tratando de tener hijos. Entonces te preguntan cuál es la causa etiológica, por ejemplo, o qué efecto genético tiene. Entonces ya te das cuenta cómo viene la pregunta formulada. Yo le digo, con maldad pura, pero de esta manera es que el examen se pasa, o sea, de esta manera es que se da. Sin embargo, aquí es donde vos te vas dando cuenta, con eso vas a ir perfeccionándolo junto con el tiempo. Y para eso necesitas UWorld, porque es el gold estándar de método de estudio. Para eso son los bancos de preguntas. eh, Tienen una intensidad media, perdón, igual o incluso superior al examen. Esto no lo digo yo, lo dicen los mismos autores. Entonces, el UWorld es tu gold standard para poder estudiar. Esa es mi recomendación como material. Por eso yo la utilicé. Ahora, hay algo que necesitas saber y quiero ser bien práctico en esto. Una de las principales cosas que nosotros en el proceso de estudio nos preocupamos son por nuestros scores, nuestras notas. Eso absolutamente a todos les pasa. O sea, vos querés salir bien siempre y te das cuenta que cuando no salís bien, te desanimas. Ahora, yo te cuento mi experiencia personal con esto. Varias veces había un tema específico. Yo estudié por aparatos y sistemas. Había un tema en específico, ese aparato y sistema lo estudié horas, días y todo. Y cuando hacía el banco de preguntas me sacaba 35. Es la experiencia más fea
que he sentido en mucho tiempo, pero eso no quiere decir que es el fin. Y te voy a explicar por qué. Y eso es algo que los pelotudos de las redes sociales no explican. ¿Por qué? Porque los mismos creadores de YouWorld te dicen que YouWorld solo es una herramienta de aprendizaje, no es una herramienta para medir scores. Para eso están los NVMEs, que es lo que te voy a hablar próximamente. Entonces yo vengo y es bastante común. Los promedios no siempre van a salir bien y de esta manera uno se va estresando y se va preocupando porque uno quiere pasar su examen. Pero uno tiene que entender que el UWorld no es una herramienta para medir scores. Para eso están los self-assessment que el mismo UWorld tiene. Pero los bancos de preguntas generales no es ese el objetivo, sino meramente buscar cómo que aprendas. ¿Qué vas a aprender? Es sencillo. ¿Cómo se aborda la pregunta? Los tipos de preguntas, porque hay distintos tipos de preguntas. ¿Cómo te hacen la pregunta específicamente? Siempre te dan una pistecita, por ejemplo, y cosas así. Entonces, eso te va moldeando el UWorld, por ejemplo. También te va explicando las respuestas. Una de las cosas que a mí me gusta del UWorld es que te explica en lo que salís, o sea, tu respuesta si es correcta y si no es correcta, te explica por qué las respuestas que no, las otras respuestas no son las correctas. Entonces, Gold Standard UWorld, ¿verdad? Y no es una herramienta para medir score. Consta, va a llegar un punto en tu proceso de estudio que vas a ir pensando en eso, pero no de entrada. Esto, vuelvo y repito, los que hacen los videos en YouTube o en lo que sea, siempre hay un tipo que sale, yo he sacado 70 siempre, 80, que no sé qué, y como que a uno medio lo desanima. Yo soy práctico, pero te vas dando cuenta que no, y esto te lo dicen los mismos creadores del banco de preguntas. Otra de las cosas que te dicen con el UWorld, que es el banco de preguntas, ¿verdad? Es que tenés que empezar de entrada con 40 preguntas porque eso es lo que ese es el bloque del examen y que no sé qué. Los bloques de los exámenes son de 40 preguntas y son 7 bloques para el Step 1. De eso estamos claros, para una hora. Sin embargo, tenés que desarrollar algo que se llama estamina. Y te vas a dar cuenta que si empezás con 40 preguntas de un solo golpe, vas a ir a la pregunta 10 y ya te vas a sentir cansado mentalmente. ¿Por qué? Porque la estamina, que es la resistencia que vas a desarrollar a medida que vayas avanzando, no, sea, no la tenés desarrollada en un principio, pero eso lo vas a ir agarrando. No te guíes siempre con lo que dice toda esta gente. Empezá siempre de menos a más, por favor. Entonces te doy un ejemplo que hice yo. Yo empecé con bancos de 10 preguntas. ¿Por qué? Porque necesitaba moldearme, necesitaba acostumbrarme y así empecé. ¿Qué hacía una vez que ya iba más avanzando? Porque empecé a subir 10 preguntas, 20 preguntas y eventualmente 40 preguntas. Para un total de al final terminar en las últimas etapas, en los últimos meses con 80 preguntas diarias revisadas, ¿verdad? ¿Qué hacía yo? Antes de empezar con las 20 preguntas diarias o hacía 5 preguntas de calentamiento. 5 preguntitas sencillas para empezar a calentar. Y de esa manera podía utilizar esto. Entonces recuerda UWorld Gold Standard, herramientas de estudio, por favor, no es para medir scores, no te desanimes por eso. Tenés que seguir y tenés que entender. Otra cosa que yo te recomiendo con el UWorld es que rellenes tus flashcards, o sea, te da la opción de hacer flashcards y te da la opción también de tener un notebook. Lo que yo hice personalmente es hacer flashcards, pero también llené mi notebook con todas las imágenes patológicas o con todas las, por ejemplo, los cuadros de bioquímica y todo eso. ¿Por qué? Porque yo dediqué un día entero solo para repasar. De la semana yo dedicaba un día entero solo para repasar. Te recuerdo, el Step 1 es un examen de memoria y se define por detalle y te preguntan cosas específicas. No es tanto de lógica, sino de cosas que tenés que aprenderte. Y es tanto el material que no vas a poder siempre acordarte de todo. Llega un momento donde estudias muy bien las cosas, las aprendes, salís bien en los bancos de preguntas y en los meses consecuentes se te empiezan a olvidar. Entonces, por eso necesitas las flashcards y y el notebook. Esto es solo con UWorld. Ahora te quiero hablar de este señor que tengo por acá, que es el First Aid. ¿Ya?
El First Aid se considera como la Biblia para el Step One. El First Aid es un libro complemento, no puede ser solo un libro de, o sea, tu única revisión bibliográfica. No, él es un libro de referencia que lleva lo esencial, pero también necesitas completarlo. Entonces, para esto están los bancos de preguntas y las otras fuentes. ¿Qué hacía yo? Hacía el U-Word, miraba la pregunta, estudiaba de ahí y hacía los apuntes y los marcaba en mi First Aid. Así iba haciendo. Otra cosa que yo hacía, que es muy importante, te lo aconsejo porque al momento final, esas marcas de distintos colores te van a ayudar en tu repaso final. Ok, ¿qué se hace con esto? Es sencillo. Yo utilizaba un lápiz aqua para referencias de UWorld. Entonces, cuando yo marcaba, yo ya sabía que eso era de UWorld. Rojo para Patoma, negro para Sketchy Micro y creo que rosado, no recuerdo cuál, para Bolsa Envío. Y yo sabía. Y eso me ayudaba bastante. Patoma. Entonces, este señor de acá es Patoma, ¿verdad? Es un resumen del resumen de todos los procesos patológicos y todo. Este libro es High Yield, como dice el mismo autor, perdón. ¿Qué hice yo con el libro? La verdad es que el Patoma es un libro perfectamente resumido. Si a mí me tocara subrayar, yo que tengo la costumbre de subrayar las cosas que leo, a mí perfectamente yo podría subrayar todo el libro. Sin embargo, como es el resumen del resumen, me estaría complicando la vida innecesariamente. ¿Qué hacía yo? Yo escuchaba las clases y así lo estudié y te aconsejo que hagas lo mismo. Ese es mi consejo. ¿Por qué? Porque él te empieza a hablar, por ejemplo, a ver, qué sé yo, que ya no. Por ejemplo, que Alzheimer tiene esto y esto y esto, y vas a encontrar degeneración de la corteza cerebral, y él dice, and this is high yield. Entonces, yo ya venía, subrayaba lo que es degeneración y ya ponía una marca que él decía high yield. Después lo pasaba al first aid. Y créeme que esas marcas high yield de Patoma te van a ser muy útiles. Sketchy Micro. Sketchy Micro son videos de manera rápida para aprender sobre microbiología. Desafortunadamente, vuelvo y repito, el Step One es un examen de memoria. No vas a poder aprendértelo todo al tubo, como decimos en mi país. Sin embargo, Sketchy Micro, como son tantas bacterias, tantos virus, tantos hongos, etcétera, Sketchy Micro son videos animados que te ilustran las bacterias de una manera bien creativa, de tal manera que no se te va a olvidar. Entonces, ellos te ponen unos dibujos y vas a ver qué útil. Yo te lo recomiendo personalmente. Es mucho más fácil que estar leyendo del First Aid. Boards and Beyond son unas clases especializadas para este tipo de cosas. Yo solo las utilicé para temas que no, honestamente, yo creo que necesitaba pulir, no entendía muy bien. Por ejemplo, Boards and Beyond yo lo utilicé para toda inmunología. Entonces son clases de consulta. Y Anki. Anki es un programa de flashcards. Este es totalmente distinto al de UWorld, por ejemplo. Entonces, Anki, como yo mencioné anteriormente, yo estudié por aparatos y sistemas. Entonces, ¿qué hacía? Hacía mis bancos de preguntas. Estudiaba en el día y en la noche hacía flashcards de Anki con el mismo aparatos y sistemas. La ventaja que tiene el Step 1 en las flashcards de Anki es que están subdivididas. Con el Step 2 ya no tengo esa ventaja, pero sí, eso funciona con eso. Anki es muy importante. Ejercitar la memoria es muy importante. Esto es como la gonadotropina, hay liberación pulsátil. Si vos estás estimulando de manera pulsátil tu memoria, te vas a dar cuenta que vas a ir recuperando y no vas a quedar, porque eventualmente, como te digo, el tiempo puede ser es tu amigo, pero también es tu enemigo, porque si vos dejas que pase mucho tiempo, las cosas se te van a ir olvidando. Una de las cosas que me pregunta la gente, ¿cuánto tiempo estudié yo? Pues yo no les puedo dar exacto. ¿Por qué? Porque yo tengo actividades diarias que cumplir y ciertas responsabilidades. Puedo decir que simplemente administré mi horario y si tenía que hacer algo, me levantaba más temprano o me dormía más tarde. Consta, no es recomendado que se duerma más tarde, no hagan eso. ¿Ven? Pero eso era lo que yo hacía. Nosotros miramos estos pelotudos en YouTube y ellos vienen y dicen que estudian 12 horas diarias y todo, pero no te explican el contexto. Y tenés personas en Latinoamérica que tienen otras responsabilidades, que trabajan y que quieren hacer esto. Y cuando escuchan eso, se desaniman. Entonces,
El examen requiere tiempo y dedicación, pero yo estoy seguro que podés, si encontrás tu propia estrategia, vas a encontrar la manera. Por ejemplo, ¿qué hacía yo? Yo llené las clases de mi teléfono con las clases de Uber, perdón, de Sketch, de Sketch y de Patoma, y si iba manejando, iba escuchando las clases. Si estaba haciendo ejercicio, escuchaba las clases, porque eso, así utilizaba el tiempo. Pero yo sí les voy a decir, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque no todas las cosas se aplican a nuestro contexto. Y, y no es con ánimo de criticar a nadie, ¿verdad? Pero es que siempre es importante tomar en cuenta el contexto de cada persona y no generar principios generalizados de métodos de estudio. Como yo dije, esto simplemente es mi recomendación. Cada quien desarrolla su método. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa les podría decir sobre Bueno, en mi tiempo de estudio yo lo dividí. Primero estudié en aparatos y sistemas y eso es mi estudio general. Lo hice como por unos 4 meses o 5 meses donde me familiaricé con todo el material, los libros y todo eso. Después de eso pasé a mi tiempo dedicado, que fue para estudiar aquellos detallitos que hacían falta y afinar. ¿Eh? Eso es, como les digo, pero uno va viendo eso a medida que pasa el tiempo. Recuerden, no es como que hay un tiempo específico y no es necesario hacerlo como, o sea, si él lo hizo así, yo lo tengo que hacer. No, no es necesario, ¿ok? Otra cosa que es importante tomar en cuenta es tu salud física. Respeta tus horarios de comida, realiza ejercicio y también tomate un día en la semana para descanso, para no tocar absolutamente nada de libros. Eso hay un punto donde honestamente uno no puede, a mí me costaba bastante porque yo quería estar estudiando, pero el problema de eso es que uno se puede quemar, caer en burnout. A mí me pasó y estoy seguro que a la mayoría les ha pasado. Por eso es importante siempre tomarse un descanso. Otra cosa que yo te recomiendo, si estás cansado, descansa mejor, no estudies. Si vas a hacer un banco de preguntas y sentís como que no estás pensando claramente, pausalo y lo haces cuando estés mejor. ¿Por qué? Porque tu mente no funciona bien cansada. Es lógico. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Otra cosa que yo quiero decirte, hay una herramienta de evaluación que es esta. Están los NVMEs. Bueno, NVMEs, ¿verdad? Solo puse la abreviación el NVMe es National Boards of Medical Examination. Ellos son los que se encargan de hacer las preguntas del examen. Sin embargo, también hacen unas pruebas de práctica, que estas sí son para medir scores. Entonces, son 4 bloques por cada uno de 50 preguntas cada uno. Y eso, una vez que termines tu banco, te da tu resultado final y te dice, tenés tanta probabilidad de pasar tu examen en una semana. Entonces, aquí es donde yo vengo y cuál es la importancia de esto. Okay, hablamos de cómo estos pelotudos te dicen que los scores de UWorld son importantes y todo. Yo conozco casos y hay un montón de casos, de hecho, de personas que llevaban 30, 40%, 50% de los bancos de preguntas aprobados en UWorld y sus NVMe les dijo que podían pasar el examen en una semana, teniendo esos resultados actualizados en el momento, al mismo momento de hacer el NVMe. Y hay casos de personas que llevaban 70, 65 y etcétera. Hacían el NVMe y el NVMe les decía, por ejemplo, tenés 10% de probabilidad de pasar o tenés un 20, 30% en una semana. Totalmente contradictorio. Por eso es importante manejar esto con calma. ¿Ok? Una de las cosas que, como digo, una de las cosas que sucede cuando estamos en este proceso es que nos desanimamos constantemente. Y eso es lo que uno no tiene que, uno tiene que tener no me gusta usar esta expresión, pero uno tiene que tener el carácter para poder seguir adelante. Porque hay días buenos, hay días tremendos y hay días muy malos. Y cuando uno se alimenta de otro tipo de información y otras cosas
que honestamente no es lo recomendable, uno se desanima y después tira. Es el objetivo de este live. Yo te insto a que por favor no te desanimes en tu proceso. Yo le digo a la gente, pues después de un mes, si yo pude, ustedes también pueden, créanme. Entonces, esto es muy, muy importante en esto. Yo creo que esta es la manera resumida de qué fue lo que estudié y cómo lo estudié. Recuerden, solo es una manera de ejemplificar cómo utilicé los materiales. No voy a usar un horario en específico porque honestamente no lo tenía, dependía de los resultados de que iba sacando y así iba afianzando. Los NVMEs te muestran un gráfico con tus debilidades y Word también tiene eso, entonces en base a eso puedes trabajar y pulir ahí tus debilidades. Mi consejo es el siguiente, como dije, no es un proceso fácil, pero sea donde sea que me estés viendo, estoy seguro que vos podés y tenés la capacidad para lograrlo. Y supongamos ya estás en tu segundo intento, pues de igual manera levántate y volverlo a hacer. Es difícil, no es fácil, es cansado, pero si fuera fácil y no fuera cansado, todo el mundo lo haría. Entonces, esta simplemente es mi experiencia. Cualquier duda que tengan, tal vez no lo hice de la mejor manera, pero solo quiero que sepan pues que la idea básica, si tienen alguna duda, si tienen algún, no sé, algún tipo de comentario o algo, lo pueden dejar aquí o me pueden escribir al Messenger que yo con mucho gusto les voy a contestar. No siempre contesto ahí nomás, pero con mucho gusto les voy a contestar. Para mí es un placer poderlos ayudar, porque esto no es un proceso fácil, pero sí vale la pena. Y otra cosa que yo les aconsejo que a mí me sirvió fue orar. Sí, orar me dio fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo hizo posible. Okay, así que muchas gracias por su atención. Se cuidan. Un fuerte abrazo y espero poderlos ver en otras transmisiones. A los pacientes en general de Cuidando tu Salud. Bueno, dos cosas. Le voy a cambiar el nombre a la página. Ayudo. No se preocupen porque la página va a volver a reactivarse con los podcasts y todo esto, pero por el momento tengo que dedicarme en lo que estoy. Así que les agradezco mucho. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos.